Yeli Vázquez, asambleísta nacional de país. Los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, es necesario seguir recalcando en los beneficios que presta este proyecto de ley reformatoria. Entre esos beneficios está el revertir los recursos del Estado a través de la plusvalía. ¿Para qué se revierten los recursos del Estado y quién es el que tiene que administrar mejor estos recursos sino el mismo Estado? Para de una vez por todas, a través de las leyes que se hacen en la Asamblea Nacional, a través de las políticas públicas que se hacen desde el Gobierno Nacional, ir acortando las brechas de desigualdad que han existido de generación en generación entre los más ricos, entre el pequeño grupo de los más ricos y el gran grupo de los más pobres. Esas brechas de desigualdad se tienen que ir reduciendo tomando decisiones firmes desde el Gobierno Nacional, tomando decisiones firmes desde la Asamblea Nacional y haciendo leyes como este proyecto de ley que permita que el Estado pueda revertir los recursos y una vez que se reviertan esos recursos al mismo Estado, se puedan ir reduciendo esas brechas de desigualdad que han existido siempre en el Ecuador y en el mundo. Otro de los beneficios de esta ley es que abre la posibilidad para que los dueños de los inmuebles a ser expropiados no solamente puedan reclamar en las instancias judiciales o en cualquier instancia el justo precio, sino que ahora también se puede reclamar o se puede impugnar el acto administrativo de la declaratoria de utilidad pública. Ese es un beneficio que también se da en esta reforma del proyecto de ley para los dueños de los bienes inmuebles al ser expropiados. También se permite a través de este proyecto de ley ponerle fin a la especulación del suelo, solucionar problemas en cuanto a la expropiación que retrasan la ejecución de obras del Estado que no son para particulares, obras del Estado que va en beneficio de todos y de todas los ecuatorianos y ecuatorianas. Cuando se hace una escuela del milenio, cuando se hace un colegio réplica, cuando se hace un hospital, estas obras no son para unos pocos, estas obras son para todos los ecuatorianos y ecuatorianas y especialmente para las clases más desposeídas. El ahorro del Estado al no tener que pagar los estudios de diseño. Se dice que no se pueden hacer diseños homologados. Con la actual ley tienen que, a pesar de que sean los mismos diseños, porque se va a hacer una escuela del milenio con iguales características en una tipología del terreno similar, se tenían que pagar los estudios porque así rezaba en la ley actual. Ahora con estas obras homologadas, con estos diseños ya no se tienen que pagar nuevos diseños porque los diseños ya existen. Y no es que los diseños los ha hecho un abogado o los ha hecho un economista, los diseños los ha hecho un arquitecto, pero también se está ahorrando a través de esto los recursos del Estado y las obras y los diseños de las obras sí pueden ser homologadas. No estamos hablando de que el estudio no se va a pagar del terreno, pero sí estamos hablando de que el Estado se va a ahorrar lo que se pagaba por el diseño de la obra, porque este diseño, al ser homologado, dependiendo de los terrenos y dependiendo de las zonas, como hablaban algunos compañeros asambleístas, es verdad que no es lo mismo en el Ecuador diverso, la costa, la sierra y el oriente, dependiendo de todas esas diferencias, pero sí se pueden hacer diseños homologados y esto va a repercutir en un ahorro para el Estado. Dentro de las observaciones que tengo al proyecto de ley, solo voy a señalar algunas. Yo pienso que se deben de señalar parámetros generales, que no se debe de dejar en el campo subjetivo ciertas cosas, como cuáles, como la porción mínima de suelo, que al momento de expropiar un inmueble resta una porción. ¿Cuál es esta porción mínima? No se puede dejar bajo criterios netamente subjetivos el tema de la porción mínima que debe de ser expropiada cuando se expropia un bien y que debe de estar dentro de la totalidad de este bien, porque esa porción mínima no le va a servir bajo ningún punto de vista a la persona a quien se le está expropiando el bien inmueble. Creo que se deben de señalar no parámetros específicos, pero sí parámetros generales para que no se quede en la simple subjetividad de quien lo va a decidir, de quien va a tomar la decisión, si esa brecha, si eso que resta del bien inmueble es mucho o es poco. ¿Se lo debe de expropiar en la totalidad o no se lo debe de expropiar en la totalidad?
También pienso que se debe de añadir en el artículo 58, cuando se va a dar la certificación presupuestaria para poder expropiar un bien inmueble, se debe de dar esta certificación presupuestaria en torno a qué, en función de qué. Creo que se debe de añadir ahí en función del justo precio, tomando en consideración el avalúo catastral, las mejoras que tiene ese bien. Entonces sí se debe de especificar que esa certificación presupuestaria tiene que ir en función de qué, en función del justo precio. Creo que se debería de añadir en el artículo 58. Otra de las cosas que me preocupa del proyecto de ley es sobre los 3 años, que se tiene hasta 3 años para empezar a construir la obra. Y me preocupa ¿por qué? Porque en el mismo proyecto de ley se señalan ya efectos jurídicos al año. Si hay efectos jurídicos al año, este efecto jurídico de reversión, entonces ¿por qué esperamos hasta 3 años para que se pueda construir la obra? Yo creo que este tiempo es muy amplio, debería ser 2 años. Si ya en el año se producen efectos jurídicos, por ejemplo, si el Estado no le paga el bien inmueble al propietario, al año ya él puede pedir la reversión. Entonces creo que 3 años es mucho tiempo. Se deben de establecer parámetros generales que señalen sobre qué, cuándo y en qué casos se consideren áreas de influencia. Esto también se queda en términos muy subjetivos, porque el GAT, cualquier GAT que sea, especialmente en los pueblos pequeños, la gente se conoce, el alcalde se conoce con sus vecinos y con sus personas que están alrededor de él, con las personas que viven en determinado sector, y creo que no debemos de dejar la ley con demasiadas subjetividades. Debemos de hacer una ley que tenga parámetros generales que permitan poner un límite o que permitan poner un cerco a las decisiones que debe de tomar determinada autoridad de ese momento. Y también creo que si ponemos en futuro, las cosas debemos de poner transitorias que señalen un marco a ese futuro. Si nosotros conjugamos verbos en futuro en una ley, debemos, y estos verbos en futuro tienen que ver con la función de determinado organismo del Estado, tenemos que ponerle límites a esta función o a lo que este organismo del Estado tiene que hacer. Me refiero específicamente en que se deberían incluir 2 transitorias en las que se les ponga plazo al órgano rector del Catastro Nacional Georreferenciado. Si nosotros estamos diciendo que ellos deberán poner una metodología, que ellos tendrán que hacer una metodología en el caso de que un municipio no tenga el catastro de 5 años atrás de un bien inmueble, se remitirán al catastro georreferenciado, entonces se le debe de poner un plazo dentro de la ley a través de una transitoria, para que se dicte la metodología correspondiente que se señala en el inciso 7º, numeral 2 y numeral 3 del artículo 58, a ser modificado toda vez que el verbo está en futuro. No podemos dejar esos cabos sueltos dentro de la ley, para eso existen las transitorias, y creo que a este organismo rector del Catastro Nacional Georreferenciado debemos de ponerle un límite para que de esta manera, el momento que salga la ley y el momento en que se empiecen a dar las expropiaciones o el momento en que se empiecen a dar todos los pasos que señala este proyecto de ley, no tengamos inconvenientes y luego tengamos que estar mirando que no se cumple a rajatabla lo que aquí en este pleno de la Asamblea Nacional se ha aprobado. Esas son mis observaciones, señora presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, asambleísta. Tiene la